3 de mayo de 1992, en un pequeño pueblo de Mississippi, donde la tragedia golpeó la vida de Kennedy Brewer, Christine Jackson, la dulce hija de 3 años de su novia Gloria, desapareció sin dejar rastro. Kennedy, quien había pasado la noche cuidando en el domicilio familiar a Christine y a sus hermanos menores, hijos de la pareja, se encontró inmerso en una pesadilla inimaginable cuando la niña no se encontraba en su cama y la ventana que estaba a su lado estaba rota. El cuerpo de la niña fue encontrado 2 días después en un arroyo cercano con claros signos de abuso íntimo y numerosas mordeduras que fueron clasificadas como humanas. Rápidamente, las miradas se volvieron hacia Kennedy, sin signos de entrada forzada, obviando la ventana rota ya que los agentes cuestionaron que pudieran entrar por ese hueco. Las autoridades comenzaron a sospechar de él, y pronto estas sospechas se convirtieron en acusaciones, siendo arrestado y enfrentándose a ser acusado de homicidio capital. El juicio fue largo y angustioso. Uno de los momentos más impactantes fue cuando el médico forense Stephen Hayne testificó sobre varias marcas en el cuerpo de la niña, alegando que eran mordeduras humanas. Para respaldar esta afirmación, llamaron al doctor Michael West, un odontólogo forense, que estaba desacreditado en el momento del juicio por praxis muy cuestionables. Fue el primer miembro suspendido de la Junta Estadounidense de Odontología Forense, pero se permitió su testimonio en el juicio. Este concluyó que las 19 marcas encontradas en el cuerpo de la víctima fueron de hecho y sin duda infligidas por Brewer. A pesar de las dudas planteadas por la defensa, el veredicto fue desgarrador. Kennedy fue declarado culpable de homicidio y condenado a la pena capital. Su inocencia se sostenía solo por un hilo mientras esperaba en el corredor de la muerte. Fueron años de lucha, años de incertidumbre, pero finalmente, en 2001, un rayo de esperanza brilló cuando las pruebas de ADN excluyeron a Kennedy como posible autor del crimen. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. A pesar de la evidencia, los fiscales insistieron en volver a juzgar a Kennedy ya que lo excluían del abuso íntimo, pero no de acabar con su vida. Fue solo después de largos años, en febrero del 2008, cuando la justicia finalmente se abrió paso. Una investigación del Proyecto Inocencia arrojó luz sobre un nuevo sospechoso, un hombre cuyo perfil de ADN coincidía con el encontrado en la escena del crimen, Justin Albert Johnson. Este hombre confesaría no solo el homicidio de Christine Jackson, sino también otro crimen similar, el de Courtney Smith, que había ocurrido 18 meses antes a unos pocos kilómetros de la casa de Christine. Usando el mismo modus operandi, en este caso el acusado era Levon Brooks, condenado a cadena perpetua por el mismo fallo judicial, las mordeduras en los cuerpos de ambas víctimas. Johnson confirmó en su declaración que no había realizado ninguna mordedura en las pequeñas. Tuvo que ser otro experto forense el que verificara que las marcas que ambas niñas presentaban eran de origen animal, de insectos y cangrejos que se encontraban en las zonas donde las arrojaron, un arroyo y un estanque. Kennedy Brewer y Levon Brooks, después de una década de lucha y sufrimiento injusto, fueron exonerados el 15 de febrero del 2008. Kennedy estuvo durante 7 años en el corredor de la muerte y 8 años en prisión en espera de juicio. Levon estuvo 16 años en prisión. En enero del 2018, Levon Brooks falleció debido a un cáncer a la edad de 58 años. Kennedy en 2020 sufrió un derrame cerebral unos días después del fallecimiento de su madre. El 19 de julio de 1996, el joven marinero Damon Thibaudet se vio envuelto en una situación devastadora cuando su prima lejana, Crystal Champagne,
desapareció en Luisiana cuando iba al supermercado cercano de su casa, mientras sus padres y Damon estaban juntos en el domicilio. El cuerpo sin vida se encontró al día siguiente de la desaparición, cerca de un dique con un alambre alrededor del cuello. Este evento marcó el comienzo de una pesadilla para Damon, quien se convirtió en el principal sospechoso debido a su relación con la víctima, aunque tuviese una coartada. Durante el interrogatorio policial, que se extendió durante 9 horas, Damon mantuvo su inocencia inicialmente. Sin embargo, la presión de los detectives y el agotamiento comenzaron a afectarlo. Bajo una intensa coerción y tácticas de interrogatorio agresivas, además de no dejarle comer ni beber, Damon finalmente cedió y confesó haber abusado íntimamente y acabado con la vida de Crystal. Esta confesión fue grabada en vídeo, pero lo que no se registró fue el agotador proceso de interrogatorio previo donde el joven fue sometido a una intensa presión psicológica y amenazas con la pena capital. Durante el juicio, la confesión fue el principal punto focal del caso de la Fiscalía contra Damon, a pesar de que esta confesión estaba llena de inconsistencias con la evidencia física y los detalles del crimen, como el tipo de cable utilizado. Hubo también 2 testigos que afirmaron verlo el día que encontraron el cuerpo de Crystal, y el jurado consideró como pruebas suficientes para declarar a Damon culpable de homicidio y abuso íntimo, siendo condenado a la pena capital. Se intentó apelar, se presentaron mociones, pero el 3 de octubre de 1997 la condena de Damon se confirmó. Fue llevado al corredor de la muerte en régimen de aislamiento. No fue hasta 2007, después de 8 años, cuando la Fiscalía acordó volver a investigar el caso, con varios abogados defensores y la asociación Proyecto Inocente. Las testigos que afirmaron que Damon era el culpable habían visto varias veces la foto del joven en la televisión antes de que lo reconocieran ante la policía. Además, cuando vieron al presunto autor, Damon estaba bajo custodia policial, por lo que no podía ser el culpable. Las pruebas de ADN que se realizaron del alambre daban muestras que no coincidían con el acusado. Además, la confesión obtenida después de 9 horas de interrogatorio fue cuestionada debido a las inconsistencias con la evidencia física. Detalles claves en la confesión, como el tipo de cable utilizado, no coincidían con la evidencia encontrada en la escena del crimen. Tras todas estas pruebas, el 29 de septiembre del 2012 fue exonerado después de estar 15 años en el corredor de la muerte. Posteriormente, Damon presentó una demanda federal de derechos civiles que quedó en suspenso en 2017. En agosto del 2021 falleció debido a la pandemia que sufrimos durante esa época. El 7 de diciembre de 1982, Debbie Carter se preparaba para su turno como camarera en el Coach Live, un bar frecuentado por Ron Williamson y su amigo Dennis Fried, en Ada, Oklahoma. Debbie era conocida por ser amable, trabajadora y extrovertida, y como todos los días, la joven fue a trabajar. Pero a la mañana siguiente, el 8 de diciembre de 1982, fue encontrado su cuerpo sin vida en su apartamento con claros síntomas de abuso íntimo. Comenzó rápidamente la investigación y los agentes tomaron como sospechosos a Ron y a Dennis, ya que un cliente del bar, Glenn Gore, había afirmado ante la policía que la noche del crimen Ron y Debbie estuvieron discutiendo y que la joven mencionó que Ron le causaba nerviosismo. La investigación se retrasó durante 5 años por temas burocráticos, por lo que en ese tiempo ambos sospechosos realizaron sus vidas. De hecho, Denny estaba en la cárcel por firmar cheques falsos, pero en 1987 fueron acusados por acabar con la vida de Debbie. Las pruebas que tenían contra ellos consistían en una declaración de un compañero de prisión de Fried que afirmaba que le había confesado que acabó con la vida de la víctima, una mujer que confirmaba que Ron la había amenazado con dañar a su madre como lo había hecho con Debbie,
Un sueño que Ron contó a la policía que consistía en que acababa con la vida de la joven y el testigo del bar que confirmaba una discusión entre ambos. Estas fueron las pruebas suficientes para acusar a Ron y Fritz de acabar con la vida de Debbie. En los interrogatorios, ambos eran incapaces de recordar qué realizaron esa noche por el alto consumo de alcohol y sustancias ilegales. Durante el juicio, la única prueba física que se aportó fue un análisis capilar de un cabello encontrado en la escena del crimen que parecía incriminar a Ron. Pero a pesar de la falta de pruebas físicas, ambos acusados fueron condenados. Denny a cadena perpetua y Ron a pena capital. Se realizaron apelaciones que fueron siempre negadas, hasta que se consiguió que la evidencia física fuera puesta a prueba, y aquí fue en 1995, en la investigación a estas pruebas, que se descubrió que ninguno de los cabellos coincidía con Ron, y además las muestras seminales daban un ADN que no correspondía con ninguno de ambos acusados. Estos resultados fueron comparados en busca de una coincidencia y los llevó al nombre del criminal, Glenn Gore. Este era el nombre del supuesto testigo que declaró haber visto discutir a Ron con Debbie. Glenn Gore fue arrestado inmediatamente y acusado de acabar con la vida de la joven. El 15 de abril de 1999, ambos acusados fueron exonerados. Ron después de 11 años en prisión y tan solo a 5 días de la ejecución. Tras su liberación, Ron luchó contra problemas de salud mental y física durante el resto de su vida, falleciendo en 2004 a la edad de 51 años. El 10 de marzo de 1985, Debra Smith, una joven de 28 años, fue abordada mientras caminaba por las calles de Chicago en compañía de una amiga. Un hombre conocido como Bumpy se le aproximó, solicitando cambio para comprar una bebida. Horas más tarde, la policía recibió la llamada que informaba de un homicidio y al llegar al lugar encontraron el cuerpo sin vida de Debra. La autopsia reveló que había sido herida con un objeto punzante y golpeada. Se encontraron signos de abuso íntimo y llevaba solo un calcetín puesto y había restos hemáticos que llevaban hasta el Hotel Crest, que estaba abandonado, dando a entender que pudo salir del hotel después de ser agredida. Rápidamente comenzó una investigación que pronto señaló a Ronald Jones como el principal sospechoso. En el juicio, la fiscalía presentó testimonios que vinculaban a Jones con el apodo de Bumpy, incluyendo el de un amigo de la víctima y el de otra mujer que había sido víctima de un abuso íntimo similar. Además, la policía afirmó que Jones había confesado su participación en el crimen, aunque él siempre mantuvo que esa confesión fue arrancada bajo coacción y golpes por parte de los detectives. Las pruebas forenses, aunque cruciales en el proceso judicial, también presentaron problemas. Las pruebas serológicas inicialmente presentadas revelaron marcadores de grupos sanguíneos compatibles tanto con Jones como con la víctima. Sin embargo, más tarde se reveló que la interpretación de estos resultados fue incorrecta, lo que creó confusiones sobre la validez de esta evidencia. Además, las pruebas de ADN realizadas durante el juicio no fueron concluyentes en cuanto a la culpabilidad de Jones. Aunque no lograron descartarlo como acusado, tampoco proporcionaron una evidencia sólida que lo incriminara. A pesar de las inconsistencias y dudas que rodeaban el caso, Jones fue declarado culpable y condenado a pena capital el 1 de enero de 1989. Sin embargo, su lucha por la justicia no terminó ahí. Después de años de apelaciones y esfuerzos legales, finalmente se le concedió una prueba de ADN en 1994. Los resultados demostraron en 1997 de manera concluyente que los restos biológicos no eran de Jones, lo que llevó a la anulación de su condena y finalmente a su liberación el 17 de mayo de 1999. Tras su liberación, Jones buscó justicia presentando una demanda federal de derechos civiles contra la policía. La ciudad de Chicago finalmente resolvió el caso en 2003,
otorgándole a Jones una compensación económica por los años injustos que pasó tras las rejas. El 29 de diciembre de 1991, en Phoenix, Arizona, se encontró el cuerpo sin vida de Kim Ancona, una mujer de 36 años, en el baño de hombres del bar donde trabajaba. Ancona había sido herida con un objeto punzante hasta fallecer y abusada íntimamente. En la escena del crimen se encontraron muy pocas pistas y a pesar de las dificultades, los investigadores se centraron en las marcas de mordeduras encontradas en el pecho y el cuello de la víctima como un posible indicio crucial. La atención de los investigadores pronto se dirigió hacia un cliente habitual del bar, Ray Krohn, después de que Ancona mencionara que él le ayudaría a cerrar el bar la noche anterior a un cliente. Este hecho, junto con las marcas de mordeduras, llevó a la policía a arrestar a Krohn el 31 de diciembre de 1991, acusándolo de acabar con la vida de la joven, secuestrarla y abusar íntimamente de ella. En el juicio de 1992, Krohn mantuvo firmemente su inocencia, afirmando que estaba durmiendo en su cama en el momento del crimen. Sin embargo, el testimonio de expertos afirmaba que las marcas de mordeduras encontradas en el cuerpo de la víctima coincidían con la impresión de los dientes de Krohn, por lo que fue sentenciado a la pena capital y a 21 años consecutivos de prisión. Aunque logró ganar un nuevo juicio en apelación en 1996, debido a la omisión de la Fiscalía de revelar un informe de un experto donde indicaba que las mordeduras no se parecían a las de Krohn. Aún así, su inocencia no fue reconocida. Krohn fue condenado nuevamente, esta vez a cadena perpetua, principalmente debido al testimonio pericial sobre las marcas de mordeduras. A pesar de las dudas sobre su culpabilidad, continuó tras las rejas. No fue hasta el año 2002 que las pruebas de ADN finalmente lo excluyeron como la fuente de la saliva y los restos hemáticos encontrados en la víctima, pero en su lugar señalaron a un hombre llamado Kenneth Phillips. Krohn fue liberado el 8 de abril del 2002 y todos los cargos en su contra fueron desestimados formalmente el 24 de abril del mismo año.